La prédica de hoy se titula No seas sabio en tu propia opinión. La palabra nos lleva a Proverbios 3:7 en la Reina Valera. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, teme a Jehová y apártate del mal. Este hebraísmo, se le dice hebraísmos a todos los que son palabras que tienen un significado en que los hebreos se daban, ¿verdad? Como hay un mexicanismo, ¿verdad? También. Muchos no sabía eso de que me cayó el 20, pues aquí lo aprendí, ¿no? México. Son mexicanismos. Entonces había hebraísmos. Y uno de ellos, de los que la Biblia más menciona, es no ser sabios en nuestra propia opinión. Muy, muy utilizado en la Biblia. Sin dudas es una clara advertencia, ¿no? Una clara advertencia y muy repetitiva de que no es bueno para nuestra vida y por ende para los que nos rodean, nuestras familias, el pensar que uno es el más sabio de todos los que me rodean. Eso es un grave error, dice la Biblia. Significa que mi propia opinión, mi pensamiento, no sea la principal fuente de mis decisiones, lo que principalmente alimenta mi conducta y mi manera de vivir. ¿Qué cosa que no sea? Mi propia opinión, mi propia sabiduría, mi propia inteligencia, mi propio pensamiento. Que no sea el alimento principal, la principal fuente de donde se nutren todas mis decisiones. Eso dice la Biblia. Yo opino, por ejemplo, ¿no? Yo opino basado en mi vasta experiencia y en mis conocimientos excelsos que obtuve en la universidad, que esto y lo otro, que voy a hacer así y que voy a hacer allá. Que debemos de hacer en esta situación difícil esto y aquello, según lo que yo y mi inteligencia piensan. Ese dice la Biblia. ¿Vieron que no es algo, ay, que eso es pecado? Eso no parece grave, pero la Biblia dice que es de los peores, de lo peor que podemos hacer en nuestras vidas. Si se fijan, esta manera de razonar que acabo de decirles, sin duda no suena así como que hay algo tan gravoso. Pero esta es la típica manera de pensar y tomar decisiones de alguien que es sabio en su propia opinión. Y no se vale eso de que yo oro al Señor para que Él me conceda esa elección que hice. O sea, ya tomé la decisión, así lo voy a hacer según lo que yo pienso, ¿no? Mi propia opinión. Pero yo voy a orar al Señor para que Él me ayude en mi decisión. ¿Cuántos pensamos de esa manera? A veces pensamos mucho de esta manera, ¿no? Lo hacemos al revés, ¿verdad? Nos ponemos los zapatos antes del pantalón. ¿Sí? ¿Sí entiende? Yo oro a Dios para que me ayude a realizar lo que yo ya empecé. En esta gran... Y puede ser muy buenas intenciones. Porque ¿quién va a decir, no, yo voy a hacer esto para que me vaya mal? Nadie piensa así. Yo voy a hacer aquello para que mis hijos sufran, para que mi esposa me odie. Nadie piensa de esa manera. Mas, sin embargo, este típico pensamiento que nosotros tenemos y que nos resulta tan familiar, ¿sabe por qué nos resulta familiar? Porque lo hacemos seguido. Renuncio a mi trabajo y empiezo un negocio porque vino una persona, un amigo de antaño, de los de la primaria. ¿Vieron que los amigos de la primaria y secundaria son los que más influyen a veces en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque tenemos ese cariño con ellos, ¿no? De esa confianza de que nos peleamos, nos amigamos desde niños. Y siempre que los vemos nos dan esos recuerdos de antaño y después vienen, después de un buen ponerse al día, oye, tengo un negocio, híjole, no, buenísimo. Y si lo dice cualquier otra persona, pues ¿qué me quiere estafar? Pero cuando viene el amigo de la infancia, ay, a ver, carnal, ¿qué?
Y no, fíjate que empecé a vender estos artículos. Mira, al fin y al cabo no los tienes que vender. Dices que los vendes y los cobras, pero pues no los entregas. Es un negocio bueno. El otro, sí, pero eso no es robar. No, mi amigo. Vamos a orar al Señor, porque son los dos cristianos, ¿verdad? Entonces, vamos a orar al Señor para que Él nos abra camino y nos bendiga, y después vamos a la iglesia y vamos a dar buenas ofrendas y vamos a hacer esto y aquello y lo otro, ¿verdad? ¿Vieron? El zapato antes que los pantalones. Y en este caso, pantalones colombianos y zapatos ahí de narquillo, ¿verdad? Voy a orar para que me consiga clientes. Pero ¿no es mejor orar si yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada? Si este negocio, que parece bueno en mi propia opinión, es lo que el Señor demanda de mi vida. Sí, el Señor es mucho más inteligente que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, no es orar, esto, lo que acabamos de mencionar, no es orar por un consejo de Dios, sino para que Dios me cumpla mis deseos y lo que yo ya tomé, según lo que yo consideré es la persona más inteligente del barrio. Yo. Yo tomé mi decisión. El Dios, ese Dios que estoy orando ahora, no es más que un genio de la lámpara. No es el Dios de la Biblia. ¿Sí lo entiende, no? No es el Dios de la Biblia, sino el Dios de la lámpara. Y esto es porque en nuestras vidas diarias, a menudo pensamos muy bien de nosotros mismos y no permitimos ni siquiera que otros nos culpen de algo. Siempre cuando tenemos alguna culpa, pues lo remitimos, ¿verdad? O nos ofendemos. Creemos que todo lo que hacemos es correcto y que somos mejores que todos los demás. Aunque no se diga, la manera de tomar decisiones me va a enseñar en quién estoy yo confiando más, a quién yo considero el más sabio en mi vida. La palabra de Dios justamente nos advierte que esto es vivir con una disposición arrogante, vanidosa y corrupta, que nada me va a beneficiar, y que aquí no hay, en definitiva, ninguna bendición para mi vida, y menos para mi familia, sino todo lo contrario. En Isaías capítulo 5, versículo 21, se me acompaña. Isaías 5:21 en la traducción viviente dice así: ¿qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión? En la traducción viviente lo estoy leyendo. ¿Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes? Aquí está resumiendo lo que acabamos de enseñar hasta ahora. La palabra de Dios realmente no deja lugar a dudas. En la Reina Valera habla de ayes, ay. ¿Vio cuando uno clama por dolor? Ay, ay, dice, ¿verdad? La Biblia lo dice mucho. De hecho, en el Apocalipsis hablan de los 3 ayes, ¿verdad? Que son las trompetas, ¿no? Que es la ira de Dios que se derrama en la tierra. Imagínense, dice, ay, ay. ¿Por qué? Grande va a ser el dolor. Por eso dice, ¿qué aflicción en esta traducción? Habla de esta aflicción que habla. En el hebreo habla de clamores de dolor. Habla de sufrimiento para los que, ¿para quiénes? Dígalo, los que se creen sabios en su propia opinión. Y los cristianos, tristemente y malamente, no estamos exentos a esto, mis hermanos. Ya que el cristiano, ¿quién es el cristiano? El que quiere depender de Dios. Por eso sigue a Cristo, para ver cómo se le puede parecer más, a ver qué le puede copiar, a ver qué bueno de Cristo se me pega a mi vida. Por eso el cristiano es el que quiere depender de Cristo. Por eso le llama a Cristo, ¿cómo le llamamos? Señor, Señor, dueño de mi vida. Y como el cristiano quiere, quiere seguir a Cristo, quiere depender de Cristo, entonces el cristiano está dispuesto, nadie le obliga, está dispuesto a aprender
a depender de Cristo. Ese es el cristiano. Por eso hoy estamos aquí. Queremos aprender a depender de Cristo, no de nuestra propia opinión. Eso en el mundo hay, ¿saben los libros de autoayuda? Hay un montón, yo leí un montón de esos cuando estaba en la universidad. Y todos no dicen cosas malas, pero cuando uno lee la Biblia pone ahí el tema, pone el dedo en la llaga, como dicen, ¿no? Que dice, no se crean sabios en su propia opinión. Y todos los libros de autoayuda, esos que leen muchos jóvenes y no tan jóvenes, ¿qué dicen? Lo contrario, confía en ti mismo, confía en lo que has hecho hasta ahora, esfuérzate y confía en eso. Y ciertamente cuando uno se esfuerza, los frutos del esfuerzo, la Biblia habla de eso, habla de los frutos del esfuerzo. Por ejemplo, la gente que está aquí enfrente, los que dirigen la alabanza, no están aquí enfrente porque de repente salieron y Dios les puso las cuerdas vocales y el expertise de tocar un piano, un teclado, una batería, una guitarra. No, se tuvo que ¿qué? Practicar y una y otra vez. Repetición constante. Mientras otros están haciendo otras cosas, ellos están practicando. Y hay un fruto de ese esfuerzo, claro que sí. Pero volvamos a eso. Pero el cristiano, aún y así, depende ¿de quién? De Cristo. Pero ¿cuántas veces, mis amados hermanos, creemos que podemos comprender todas las cosas, así que lo hacemos todo por nosotros mismos y dejamos a Dios totalmente a un lado, olvidándonos de Él? Nos olvidamos de Él. Una manera fácil de detectar que en nosotros, en cada uno de nosotros, como cristianos estoy hablando, esta enfermedad de ser sabios en nuestra propia opinión, es una pregunta sencilla, que es, cuando yo quiero tomar una decisión importante en mi vida, la pregunta sería, ¿busco el consejo de Dios en la oración, en su palabra, la Biblia? Con esa pregunta, usted va a saber en quién está confiando, si en su propia opinión o en la opinión de Dios. Se sorprenderá que aunque somos cristianos, muchas veces buscamos primero nuestro propio consejo en vez del consejo de Dios. Chéquelo, haga esa revisión durante una semana y verá que muchas veces se olvida de esta pregunta, porque si nos acordamos de esta pregunta, busco el consejo de Dios, inmediatamente vamos a recapacitar, supongo, ¿no? Son muchas más las veces que tomamos decisiones, como dicen aquí, a la brava, ¿no? Apresuradamente, sin siquiera una simple oración de menos de unos 30, 20 segundos. Tan sencillo como orar al Señor, enséñame, Señor, cuál es tu voluntad en esta situación. ¿Cuál es tu voluntad en este problema, Señor? ¿Cuánto me tardé? 5 segundos. Dime por favor, Señor, si esto que estoy queriendo hacer te agrada, Señor, o te desagrada. Son segundos de fe. Ejemplos, pues tenemos diario muchos ejemplos cuando de qué podemos pedir consejos, ¿no? Fíjense, el consejo de Dios, ¿cómo lo recibimos? Hace poco predicamos de eso, cómo hablamos con el Señor y cómo tenemos esa relación con el Señor. Y dijimos que la oración y el estudio de la palabra, de la Biblia, eran los asuntos principales. También incluía, porque está escrito en la palabra, que el consejo también viene de otros hermanos. Dijimos que la palabra dice en Efesios, edifíquense unos a otros, como recién dije antes de la prédica. Y eso incluye a los siervos y en especial a los que Dios puso en el liderazgo, llamó a liderar su iglesia. Como en el Antiguo Testamento estaban los sacerdotes o los profetas, en el Nuevo es común ir a los que llama obispos o ancianos
o pastores en la congregación. El Señor nos dice que el liderazgo en la iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo, para todos los cristianos. O sea, en Efesios 4:12, en la traducción del lenguaje actual, me gustó cómo dice, tan sencillo. Efesios 4:12 dice, y hablando de los pastores y maestros y el liderazgo en la iglesia, dice, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, ¿cuántos somos parte de la iglesia? Amén. Que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Es importante. Mi trabajo, mi función es, como la función de ustedes, es una edificación mutua, pero el mío incluye una edificación e instrucción, enseñanza. Si no, voy a rendir cuentas al Señor. Voy a rendir cuentas. Vamos a rendir todos cuentas, claro, ¿no? Pero voy a rendir cuentas y me voy a encontrar en falta si no lo hago. Una de las decisiones que digo que tomamos en el cotidiano y a la brava a veces pueden ser de muchas variedades, ¿no? Pero fíjense, cambiar de trabajo es una cosa que muchas veces la hacemos así sin pensar, sin orar. Y decimos, no, quiero un mejor futuro, este trabajo no me aprecian, etcétera, etcétera, ¿no? Pero le puedo asegurar de que si usted ora al Señor, el Señor quizás pueda tener una opinión diferente a la de usted. Ese es un tema. ¿Cuántas veces estamos en un trabajo para predicarle la palabra a un alma que el Señor sabe que estaba dispuesta en ese momento en recibir la palabra? Pero yo, ¿qué hice? Me cambié de trabajo. ¿Qué cuentas le va a rendir? Cuentas negligentes al Señor, en déficit. Por eso, entonces ni cambiar de trabajo como yo quiero puedo hacer. Está perdiendo la brújula si piensa de esa manera. El no cambiarme de trabajo, aunque, fíjense, aunque en el otro me paguen más y trabaje menos horas y me quede en un trabajo que mi jefe me grita y no me aprecia y me pagan menos y son más horas, pero si el Señor me dice que me quede ahí, ¿qué voy a hacer? Me tengo que quedar ahí porque hay un plan mejor que el mío. Y eso es aprender a depender de Cristo. Ser cristiano. Claro, la persona que no es cristiana esto no lo va a entender. Porque el mundo es que, pues yo soy autosuficiente, ¿no? Yo no necesito de nadie y yo por mi cuenta voy a salir adelante. Pero el cristiano son generalmente los que ya tuvimos experiencias no tan buenas, ya sabemos que eso no son buenas decisiones. Cuando otra simple decisión podría ser como padres cambiar a nuestros hijos de escuela. No, pues los cambié porque aquí le hacen bullying y no sé qué. Y entonces mi hijo no tiene por qué estar sufriendo eso y me lo cambio. Está bien, la intención es buena o mala. Es buena, claro que es buena. Proteger a mi hijo. Y quizás Dios diga, claro, esa ley como padre protege a tu hijo. Eso es, y pone en nuestro corazón que eso es lo correcto y lo cambiamos. Pero, ¿y si dice no? Y si dice que mi hijo, que es cristiano, tiene la suficiente fe como para poder resistir al malo y cambiar al malo y hacer que el malo se salve. Yo ahorita veo que el bullying son generaciones, ¿no? Pero yo me acuerdo, miren, yo como oriental y en Argentina, ¿verdad? Imagínense cuando estaba en la secundaria. ¿Usted qué cree? ¿Usted sabe cómo son los argentinos? No lo estoy, pero saben más o menos, no tienen Dios es grande porque Dios es argentino, decían un chiste, ¿no? De ellos. Son un poco así, ¿verdad? Entonces, imagínense un oriental en los años 80 con ellos, que ahí no había muchos orientales, no había la cultura, ahora hay mucho así de que internacionalización, pero en esa época no había. Entonces, ¿cuánto bullying cree que yo recibí? No, mucho bullying.
y ahora estoy bien traumado. Claro que no. De hecho, mis mejores amigos de la primaria eran la gente que me hacía bullying, porque bueno, los varones somos así, nos peleamos, nos hacemos, como dicen, garras, cicatrices por aquí y por allá, y después nos amigamos, no sé por qué, y terminaron siendo mis mejores amigos. ¿Eso me hizo fuerte como persona para resistir las cosas de la vida? Claro que sí. Muchísimo me ha servido en la vida, a tratar a la gente y pensar de una manera diferente, etcétera, etcétera. Claro, como padres, cuando viene el hijo lastimado, pues no nos gusta. Por eso, ¿qué hay que hacer? Cambiar al hijo inmediatamente o a ponernos a orar. Hay que ponerse a orar. Hay que ponerse a orar. Dios es un mejor padre que nosotros. ¿Cuántos piensan de esa manera? Amén. Hay otras muchas. Mire, cuando usted, por ejemplo, escucha al pastor o al que usted le tomó consejos en la iglesia, al obispo o al anciano, y le dice, hermano, oremos para buscar la voluntad de Dios en esta situación. Y usted está haciendo en su corazón, otra vez con eso de orar. No, dime la neta, hombre. ¿Qué onda? ¿Me divorcio o me quedo o me voy o esto que lo otro o dejo de servir o sigo sirviendo? Entonces, ¿qué va a notar ahí cuando ve eso en su corazón? Porque nosotros los que damos consejos no vemos eso, claro. Pero la persona sabe que piensa de esa manera. Orar, no, orar ya lo hice. Y Dios como que no contesta. Así que mejor, a ver, dígame la neta, hermano, ¿cómo está esto? Y uno dice, no, pues. Otro ejemplo de una situación que requiere oración y consejo divino, por ejemplo, puede ser, aquí en México se da mucho, ¿no?, de migrar a la nación aquí del norte, ¿verdad? Cruzar el charco, al otro lado del charco irme, del otro lado del río Bravo. Mire, hay un caso de un hermano que conozco allá, ¿no?, que ya se había ido a Estados Unidos hace mucho, a la brava, y apenas llegó, dijo, no, ahora ya llegué, voy a hacer mi gran vida, ¿no? Y me voy a esforzar. El hermano iba con buenas intenciones, trabajar duro, en esa época estaba joven, y no, voy a trabajar duro, le voy a echar ganas y con lo que me sobre voy a regresar a México y voy a construir una casa para mi familia y todo, ¿no? Y apenas llega y le tocó la crisis de 2008. No sé si la recuerdan, esa crisis, los que la vivieron como adultos. Pues sí, todas las empresas, muchas quebraron, muchos estuvieron desempleados. Las empresas quebraban al por mayor, pues no había empleos. Menos para los inmigrantes sin documentos, ¿verdad? Están ahora como ahora, ¿verdad? Como están ahí. Dicen un buen chiste de ahí de los gringos que veía. Bueno, entre ellos, ¿verdad? Porque los que no. Y que están de moda las chamarras de Lice, ¿verdad? Que son de los de migración. Se ponen chamarras de Lice, los gringos. Y nomás van a un shopping o a un Walmart y ven como todos se les escapan. O sea, lo hacen así y digo, lo suben a las redes sociales. Digo, ¿qué tipos estos? O sea, ¿sí me entiende el chiste de ellos? Y digo, híjole, ¿qué onda esta gente, verdad? Pero bueno, este hermano llega y apenas llega y dice, gracias Señor porque me permitiste. Pero él no había orado. O sea, si el Señor... No, nomás llegó y ya, gracias Señor, pues yo soy cristiano, me voy a congregar y ahora aquí la voy a hacer. Pero llegó y no tenía trabajo. Estaba desempleado, no sabía qué hacer. Entonces, en la iglesia lo estuvieron manteniendo y ayudándole los hermanos. Estaba desesperado. Entonces ora el hermano y abre la Biblia y ¡zas! O, entre comillas, casualidad. Jeremías 29:4. ¿Sabe lo que está escrito en Jeremías 29:4? Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que están en la cautividad, a quienes hice llevar cautivos a Jerusalén, a Babilonia. ¿Qué les dijo a los que estaban cautivos y esclavos en Babilonia? Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Contraigan matrimonio y engendren hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos, multiplíquense y no disminuyan. Procuren el bienestar de la ciudad de Babilonia, aquella que los conquistó, que mató seguramente a algunos familiares y amigos de ustedes. Procuren el bienestar de esa ciudad, al cual los hice llevar cautivos. Rueguen por ella al Señor, porque en su bienestar
tendrán ustedes bienestar. Entonces, el Señor le dijo al hermano que ahora que se iba a regresar, porque había fracasado, dijo, no, ahora te quedas. ¿Qué hizo? Se quedó y aprendió muchas cosas, se casó, tuvo hijos. Y los tiempos, un año después, fueron mejorando. Y él ya está como un anciano en una iglesia, ¿no? Y es un empresario con muchos empleados, ¿verdad? O sea, es una historia en donde Dios, aún aunque nosotros tomamos decisiones incorrectas, Él corrige lo incorrecto cuando lo buscamos. Él lo hace porque Él es un Padre bueno. Pero aquí en México también muchos casos así. Fíjese, otro ejemplo que necesite consejo de Dios. Pues muchos. Al casarme, ¿necesitará uno consejo de Dios? A ver, jóvenes, ¿ustedes creen que es una decisión que vale la pena consultar a Dios? A ver, díganlo. Amén. No consulte el Face, ¿no? Y el Insta. Ay, no, si el que yo pretendo tiene muchos seguidores, yo creo que es una buena... Por algo tiene muchos seguidores. No, ahí está el varón, ¿verdad? Con todas las mujeres tirándoles. Sí, hola, qué bonita. Hola, la otra y todas. Entonces, y esta bien enamorada. Ay, no, mira. Tiene muchas que le siguen, por algo será. Y después cuando salen como novios en el Face, le tiran. Ay, qué bonita pareja. Y hacen, no, es una confirmación de Dios. Pero nunca oran a Dios. No buscan consejo. Pero el cristiano le importa la opinión de Dios. Ora y abre la Biblia. Y ¡zas! Ahí está el hermano que se encuentra con 2 Corintios 6:14. ¿Qué dice ahí? No se unan en yugo desigual con los no creyentes. Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Otras veces ni hace falta abrir la Biblia, mis hermanos. A veces no. El mismo pasaje nos aparece en la mente. ¿Cuántos les pasó eso? Que estamos orando y de repente se aparece un pasaje bíblico. Y usted ahí igual esquivándole el pasaje, ¿no? Vive en santidad. No, espérame. Con las moscas, le hace así. Y todo el tiempo aparece la palabra santidad, santidad. Mi pueblo busca santidad y usted... Está revoloteando ahí. Es el Señor que le está lanzando sus consejos a usted. ¿Qué opinión, por ejemplo, le merece una ruptura de un matrimonio? Al querer divorciarse, por ejemplo, ¿no? Antes de tomar una decisión, como decimos, en caliente, ¿verdad? Enojados por una discusión o pelea o un mal sentimiento, ¿verdad? ¿No es de sabios mejor consultar la opinión de Dios? ¿No es mejor consultar? Ahí estaba la hermana atribulada en otra congregación. El marido era un borracho. Y venía a la congregación, venía, y a veces venía medio borracho. La hermana dice, no, yo no aguanto más. Yo digo, mira hermana, ore y el Señor se le va a manifestar. Si en verdad usted está en una situación tan crítica, el Señor lo sabe más que usted, ¿o no? Dice, sí, yo creo que sí, pero ¿sí, en serio está diciendo que sí o nomás está así para salir, zafar de esto? No, sí entiendo que él sabe mejor que yo. Bueno, entonces pregúntele si está bien que usted lo deje por la borrachez de él. A ver, póngase a orar a ver qué el Señor. Termina la reunión y la hermana llorando dice, no, estuve mal, ya le pedí perdón. ¿Por qué, hermana? Es que me puso la 1 Pedro 3:1 y ella no sabía que estaba en 1 Pedro 3:1. No sabía, dijo. Por tu ejemplo lo haré mi hijo, por tu ejemplo. Entonces no sabía. Y cuando me dijo a mí, inmediatamente dije 1 Pedro 3:1. Dije, hermano, vamos a ese. Cuando le dije, se puso más a llorar. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La hermana aceptó eso y el matrimonio salió adelante. El hermano, ya le digo hermano, ¿está bien? Está bien, está todavía congregándose, con sus batallas como usted y yo, ¿verdad? Pero ya el alcohol ha dejado de ser, ¿qué? Una trampa mortal para su vida. ¿Y qué opina del servicio al Señor? Servir a Dios en su congregación. ¿No le parece algo importante? O en su casa, o en donde sea, ¿verdad? Miren, a mí me ha pasado mucho esto, a mí. Y yo tenía mucho temor de cómo yo iba a mantener a mi familia. Y yo escucho, miren, escucho bien claro, yo honraré a los que me honran. Yo había escuchado esa palabra mucho, y yo, ay, ¿dónde está esa palabra? Y yo creo que estaba algo de Samuel, y agarré y empecé a leer todo el libro de Samuel, pero luego el capítulo 2 me lo encontré. Primera de Samuel 2, es la historia de el sacerdote Elí. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? El que era el maestro del profeta Samuel cuando era de niño. ¿Cómo era él? Pues una persona que en verdad no tenía temor de Dios. Y así le enseñó a sus hijos. Y sus hijos no tenían temor de Dios. Fornicaban en el templo con las mujeres que venían al templo, aprovechándose de su posición de sacerdotes. Comían de lo sacrificado a Dios, le robaban de las ofrendas a Dios. O sea, no tenían en absoluto temor de Dios. Y su manera de vivir era desastrosa, malvada, perversa. En 1 Samuel 2:30 dice bien claro en esta situación, Dios lo reprende, le da una reprensión. Fíjense, una reprensión que no solamente era para Elí, sino para toda su casa y sus descendientes. En el versículo 30, en la Reina Valera actualizada, dice: por tanto, dice el Señor Dios de Israel, en verdad yo había dicho que tu casa, o sea, la de Elí, y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Pero ahora dice el Señor, de ninguna manera. Yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos, ¿en qué? En poco. Y yo me acuerdo que recordé, ahí dije, híjole, es verdad. El temor de Jehová es el inicio, el principio de toda sabiduría. Y me acordé, claro, del pasaje principal de hoy, Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios. Deja lugar, significa, al consejo de Dios, a lo que Dios opina. Y eso te apartará del mal. Toda vez que hacemos algo que consideramos de mucha importancia en nuestra vida y no consultamos al Señor de mi vida, usted está con esta enfermedad, dijimos. Esta enfermedad ¿de qué? De ser sabios, en mi propia opinión. La Biblia le pone un nombre a esta enfermedad. ¿Sabe cómo la llama? Necedad. La Biblia le llama necedad. La Biblia explica muchas veces en términos sencillos. Los miércoles estamos estudiando las parábolas de Jesús, por ejemplo, que es cómo Jesús desmenuza con cosas sencillas de la vida cotidiana enseñanzas espirituales para que nuestras mentes sencillas lo entiendan mejor. Por eso también el Señor, otra manera que Él tiene para enseñarnos a nuestras mentes sencillas es a través de contrastes, tipo blanco y negro, o sea, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, lo santo contra lo impuro o lo inmundo, los creyentes versus los incrédulos, el cielo versus el infierno, el amor versus el odio, el temor de Dios versus el temor a los hombres, el sabio versus el necio. Es una de las que más el Señor menciona en la palabra de Dios. El sabio versus ¿el qué? El necio. El Proverbios 26:12, Proverbios 26:12 en la Reina Valera dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión?
Una pregunta retórica, ¿no? Una pregunta que se contesta por sí misma. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Fíjense utiliza Dios el sarcasmo en este proverbio. Aquí está la hipérbole también, ¿no? Una exageración desmedida para que lo entendamos bien. El Señor marca la diferencia del sabio con el que se cree sabio en su propia opinión, diciendo que el necio tiene mayor esperanza que el que se cree sabio en su propia opinión. O sea, como diciendo, si hubiese niveles de necedad, pues el que se cree sabio en su propia opinión es el peor, es el del nivel más bajo. De los necios hay niveles, pero el que se cree sabio en su propia opinión es el peor de todos, está diciendo. Eso es, o sea, ¿quién quiere ser necio? Nadie. Porque la Biblia dice que el necio es maldito. ¿Por qué? Porque sus acciones lo van a llevar a la destrucción y a la perdición. Pero de ellos, dice que el peor de todos es el sabio, el necio que es sabio en su propia opinión. Aquí podemos saber que el que piensa que es sabio en su propia opinión, ¿quién es? ¿El mejor? No, el peor de las clases de los necios. No hay necio peor que este, dice la palabra aquí en este Proverbio 26. La Biblia, dijimos, habla de muchos contrastes. Hay contrastes, como el que estamos ahora viendo, sabios versus necios, que es uno de los que más menciona. En Eclesiastés 10:2, vamos al libro de Eclesiastés, que es el otro libro sapiensal que habla mucho de la sabiduría. Eclesiastés 10:2, la Reina Valera, dice así: el corazón del sabio está a su mano derecha, y el corazón del necio a su mano izquierda, que es otro hebraísmo. Significa que la persona sabia elige el camino derecho, correcto. Y el necio toma, o el sabio en su propia opinión, toma el rumbo contrario, equivocado. Eso es lo que significa Eclesiastés 10:2. El diccionario secular de la Real Academia Española dice así del necio: ignorante que no sabe lo que podía o debía saber. Hasta parece un pasaje bíblico, ¿no? Ignorante que no sabe lo que podía o debía de saber. Y dice del necio, el diccionario. La segunda definición dice del necio: falto de inteligencia o de razón. Y dice un sinónimo, dice tonto, estúpido y bobo. Lo dice la Real Academia, no estoy hablando yo, no se enojen. Dice así la Real Academia Española. La tercera definición del diccionario es terco, porfiado por lo que hace o dice. O sea, es a mi manera, yo tengo la razón, aunque le muestran que no, igual así le sigo, así le hago, y yo estoy bien, y aunque no esté bien, me muero con lo que digo, ¿verdad? Pues yo soy el macho mexicano, etcétera, ¿verdad? Si preguntamos quién quiere ser necio ahora, levanta la mano, ¿quién quiere ser necio? Pues nadie va a levantar la mano. ¿Quién va a levantar la mano? Ay, yo sí, hermano, amén y aleluya. Yo quiero ser necio. Me gusta ser necio. Pues nadie. Veamos en la palabra de Dios algunas características del necio para que entendamos, identificarlos, pero en el espejo, ¿no? O sea, no para querer apuntar al hermano, sino para poner un espejo y, híjole, ay, sí me parezco a ese que están describiendo en la palabra, que Dios está describiendo en su palabra. Miren, si vamos a Proverbios 10:23, lo voy a leer en la traducción viviente, Proverbios 10:23, esta es una de las características importantes para identificar al necio. Dice, al necio le divierte hacer el mal. ¿Qué le divierte? Hacer lo malo, pecar, le divierte el pecado. Pero al sensato, al sabio, le da placer vivir sabiamente. Claro, dígale a un necio lo que está haciendo, que lo que está haciendo es malo,
Y le va a decir que no es malo, que no entendemos que él lo hace por un significado que nosotros no entendemos. Ya no las pone de misterioso, ¿verdad? De místico. Y ya no las tira de que, mira, algún día lo entenderás, papá. Dicen los hijos, ¿verdad? De repente, algún día lo entenderás. ¿Conocen el famoso dicho, el fin justifica los medios? Ese es el que la gran mayoría de los políticos y gente de poder siguen. ¿Usted ha leído el libro de Maquiavelo, El Príncipe? Yo lo he leído mucho, porque era uno de los libros que a mí más me interesó cuando leí de joven. Creo que la primera lo leí fue a los 15 años. Y la verdad me impactó mucho, porque dice muchas verdades. Pero recordemos, el diablo mezcla ¿qué? Verdades con mentiras, engaños. Medias verdades siempre representan ¿qué? Mentiras completas. Medias verdades siempre es una mentira completa. Esta expresión que en El Príncipe no sale, no sale, porque dice, ay, ¿a dónde está el fin justifica los medios en El Príncipe? No, ahí no aparece. Eso es lo que de hecho yo decía, eso no aparece, pero cuando uno lee el libro se da cuenta que el tema central es ese, que se puede valer de todos los métodos y medios habidos y por haber para lograr un fin que yo considero bueno. Y escúcheme bien, que yo considero bueno. Esta expresión del fin justifica los medios es una expresión que busca defender la idea de que cuando el objetivo, el fin, ¿no? La causa por la cual yo vivo es importante, cualquier medio utilizado para lograrlo es válido. Así pensó, ese libro lo leyó Napoleón Bonaparte, ¿sabe qué? Inició una guerra, sumió en la guerra a todo el mundo conocido de esa época. Él leyó El Príncipe, no El Principito, El Príncipe, estoy hablando. Ay, El Principito es un libro tan malo. No, El Principito es otro, El Príncipe. Hizo una anotación, fíjense lo que hizo después de leer el libro Napoleón Bonaparte. Y dijo, triunfad siempre, no importa cómo, y siempre tendréis razón. O sea, el que gana impone la verdad. Eso lo está diciendo Napoleón. De hecho, en los antiguos libros allá en el Oriente, como el de Confucio, es lo mismo. ¿Sí me entiende? La maldad es la misma gata y revolcada, es lo mismo. En Oriente, en Occidente, en Medio Oriente, en África, en donde sea, mis hermanos. Hitler estudió a Napoleón y El Príncipe también. Y quizás, yo digo, casi toda la gran mayoría de los políticos y de los empresarios y de los líderes de la sociedad del mundo tienen en alta estima este libro. Yo lo sé. Dicen, ¿cómo dice el político? Yo estoy haciendo política. Como, pues ¿qué es hacer política? Transar al mejor postor para lograr un objetivo. Los que hemos vivido esa política, no es agradable ser cristiano mientras uno está ahí. Yo me acuerdo, le decía al Señor, Señor, ayúdame que pueda negociar esto bien y sacar el máximo provecho, sin tener que transar o mentir. Y ya llego ahí, empezaba a mentir hasta por las orejas. Y es que si no, no podía ganar. Y el tema es ganar, porque el propósito era bueno. Entonces tenía que ganar y para eso utilizaba la mentira, el engaño, la calumnia, la división. Y ganaba. Decía, gracias Señor, le decía. En serio, no estoy bromeando. Le decía, gracias Señor, porque gané y logré una negociación y esto, y gané esto, y gané esto. La gente pone así entonces, gracias a esto de el fin justifica los medios, dice que el bienestar de la sociedad, por ejemplo, dice, ¿quién quiere el bienestar de la sociedad? Todos, sí, todos queremos que el bienestar. Y después dice, para lograr eso se necesitan sacrificios y empiezan ahí a poner muchas cosas, ¿verdad? Sacrificios de ustedes, pero no de ellos, ¿verdad?
¿Quién quiere el bienestar de su familia? Es lo mismo en su casa, ¿verdad? Todos dicen, no, yo quiero el bienestar de mis seres queridos. Pero después el fin justifica los medios, como la madre esa que estaba ahí en las redes sociales, ¿no? Que estaba llorando por su hijo que robaba y mataba a otras gentes. Pero cuando lo agarraron a él, ¡ay, mi angelito! ¿Por qué? Si él siempre traía de comer a la casa, decía. Y yo me quedaba, híjole, con razón el muchacho estaba así, ¿verdad? Ahí están los del narcotráfico. Cuando yo pues pagaba las mordidas a ellos venían cada mes a recibir, o venían con el contenedor, venían algún malito. Cuando había varios contenedores venían porque sabían que había más mordida. Entonces venían y yo pues, ellos decían, mire patrón, para que vea cómo lo cuidamos, de lujo, todo aquí, mira el sello, Made in China, nadie se lo violó, aquí está, patrón, mejores que la federal, y cobramos menos que la federal, porque los federales cobraban más caro. Y ellos pensaban que estaban haciendo un bien a la sociedad. Yo les preguntaba, ¿ustedes? No, estamos haciendo, a nuestra manera, estamos haciendo un bien a la sociedad. Estas armas las utilizamos para Dios, porque yo les predicaba, entonces decían, para Dios, decían. Y yo me quedaba, híjole. Y después se justifican también porque los jefes reparten despensas y construyen templos, ¿verdad? Saben que hacen eso. Yo iba a Sinaloa una vez por un negocio que tuve y empecé a hablar y empecé a ver y todo el mundo hablaba bien del Chapo ahí. Y yo, ¿por qué? Estoy hablando de hace unos 15 años más, 20 casi. Y me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo que todos hablaban maravillas del señor Chapo. Pero los políticos corruptos, como los maleantes, que dice la palabra, les divierte el modus vivendi que llevan. ¿Sí entiende? Le divierte el pecado. Recordemos Proverbios 10:23 que dice, al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer ¿qué? Vivir sabiamente según la opinión de Dios. Es como que se burlan de hacer lo malo, encuentran la diversión al pecado y la disfrutan. En el Proverbio 14:9 en la Reina Valera dice, los necios se mofan del pecado, se burlan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Otra característica del necio es su soberbia. Los necios tienden ¿a qué? A ser orgullosos y soberbios. Por eso no aceptan las opiniones de los otros y su opinión es la mejor. Proverbios 14:3, hay unos versículos antes, lo voy a leer ahora en la traducción viviente. Proverbios 14:3 dice, las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea. Me gustó esta versión, ¿sabe por qué? Porque no les recuerda las redes sociales de ahora, que están ahí dándose hasta con la cubeta de que mira mi reloj, mi carro de superlujo y mira el otro es un no sé qué, el otro es un tonto, ay el narco ese, pues ese es mi chalán. Y después vienen, lo agarran y de repente desaparece en las redes, ¿verdad? O sea, las mismas palabras de arrogancia que dice el necio se convierten en una vara que los golpea. Ejemplos, hay muchos en las redes sociales, muchos. Andan diciendo en internet, presumiendo, calumniando a otros y luego sus mismas palabras se vuelven en contra de sí mismos. Si no, pregúntele al fofo. Otra característica de los necios es que sus relaciones personales en general tienden a división, peleas y son desastrosas en general. Hay inmoralidad sexual en los necios. Proverbios 6:32 dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en la traducción viviente. Proverbios 6:32 dice, pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Miren, algo que yo he visto en el mundo, y se los comparto.
En serio, yo lo he compartido varias veces. No conozco hombre en el mundo que no sea adúltero. Ni uno. Ni uno. Están, pero son un nivel de hipocresía, de cinismo tremendo, porque hacen así. Ay, mi amor, ay, mi vida, y aquí están estos, me están agarrando, yo me quiero ir contigo. Ay, ¿cómo crees, amor? Dios, ay, adiós de mi vida, ay, bla, 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 bla. Cortan, la fiesta, la vieja bruja, ya. En serio, no estoy exagerando en lo más mínimo, en lo más mínimo. Al contrario, le estoy bajando porque ellos utilizan palabras. Y todos los que estuvimos en el mundo de adultos lo sabemos, así son. Yo le explicaba esto a algunos pastores que siempre fueron bien desde jóvenes, ¿verdad? Y se quedaban, ay, sudaban, ¿verdad? Ay, hermano. O sea, sí me río, pero me río bien de él, no me estoy burlando de él, claro. O sea, pero como ellos casi como no, sí conocen, porque leen la Biblia, en la Biblia aparece toda esa clase de personajes que yo les hablo de la vida real. Aparecen, son de la vida real, pero está escrito en la Biblia, ¿verdad? Son antiguos. Pero ellos lo ven aquí, pero cuando yo les hablo de eso, de manera de los que están viviendo, los contemporáneos, se quedan, ay, como que se escandalizan mucho. Entonces, otra característica que dijimos, la inmoralidad sexual. En Proverbios 7, usted después léanlo en su casa, habla de los jóvenes que buscan a la mujer sensual, a la mujer promiscua, a la mujer prostituta, dice ahí, y caen en manos de esa mujer sensual. Y el proverbio en capítulo 7, después búsquelo, para los jóvenes especialmente, les llama a esas personas, esos jóvenes tontos, ignorantes, simplones, dependiendo de la traducción. Vuelvo a repetir, no se lo estoy diciendo yo, no se agüite. Ya luego, ¿verdad? Que como dicen que alguna generación de cristal, ¿verdad? No soy yo. Está diciendo que si llegaren a ese nivel de nomás buscar a la mujer por las cuestiones sensuales y exteriores, externas de la mujer, esas personas siempre caen en la trampa de la mujer sensual, dicen. Que es una mujer generalmente adúltera. En Proverbios 7:21 nomás, no lo busque, yo se lo leo rápido, dice, así lo sedujo la mujer sensual al joven, al jovenazo cristiano, dice, así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato, ahí va, como un buey que va al matadero. ¿Quién quiere ser un buey que va al matadero? ¿Amén? ¿Verdad que no? ¿Vieron que cuando lo plantea de esta manera tan sencilla, que el Señor sabe que somos gente sencilla? Entonces, cuando nos lo plantean así, aleluya, no, esto aleluya no. ¿Cómo cree, hermano? No, yo no quiero ser un buey que va al matadero. Entonces, no se vaya a las mujeres más por lo que ve. Y por la mujer sensual, porque ser bonita no es pecado, ¿verdad? ¿Verdad, jóvenes? Ay, no, dice. Ser bonita no es pecado. El tema es ser sensual. Utilizar su feminidad y belleza como que Dios le dio como mujer para jugar. Para jugar. Eso no es bueno. Ser bonita es una bendición de Dios. Pero ser sensual, a eso se refiere. Yo sé que esto a algunos les resulta como que es muy duro. ¿Por qué es así? Porque la sociedad de ahora enaltece muchísimo a la mujer sensual. Muchísimo. De hecho, mientras más muestren, entiéndame lo que digo, mientras más aparenten, mientras más insinúen, más famosas se vuelven y más hombres andan diciéndolo, ay mujer, si fueses mi esposa, y está casado el tipo, ¿no? Si fueses mi esposa, ay no sé qué y no sé cuánto, y cómo yo te trae como una diosa, como mi princesa, o sea, si ahí ella, ay, se siente, ¿verdad? En las canciones del mundo, cuidado padres, vean que están escuchando sus hijos, porque de los que escuchan, se comportan. ¿Verdad? En las canciones del mundo, cuando cantan
canciones y trovas a la sensualidad y al adulterio, porque está lleno de eso, como algo divertido e inocente. Yo la amaba, era la mujer de mi carnal, pero la amaba, y ella me amaba. Y nos sorprendió mi carnal, y nos agarró con la Magnum 44. Y ella murió, y estoy triste. Soy inocente porque yo la amaba. La mujer adúltera es inocente porque también me amaba. Se divierten en el pecado. ¿Sí lo entiende? Ahora el Proverbio 10:23. Esa es una característica de la gente necia, que es sabia en su propia opinión. Se divierten de hacer lo malo. Y la música del mundo los alienta a que lo malo sea trivial. Ay, ahí lo hace todo el mundo, están bailando, están divirtiéndose. Es algo, déjalo. Repito, la Biblia nos dice que los necios, y entre ellos dijimos que el peor de los tipos, ¿quién es? El que se cree sabio en su propia opinión. La palabra de Dios nos señala que los necios destruyen las relaciones personales, comenzando por ¿quiénes? Por los que pueden tocar, los que están a su alrededor, la familia. Los necios destruyen esa relación y la Biblia, el consejo, la opinión de Dios nos está diciendo claramente eso. En el caso de las mujeres, y alguna de las hermanas dice, no le continúe, hermano, por favor, ya tuve mucho. Mira, dice Proverbios 14:1, dice en la traducción viviente, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. O sea, son las características que Dios nos describe para que identifiquemos al necio en mí. De los hijos necios dice que traen dolor a sus padres. Proverbios 17:25 dice en la traducción viviente, los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que les dio luz. Proverbios 19:13 dice, el hijo necio es una calamidad para su padre. Calamidad en el hebreo que causa ruina, causa quebrantamiento, destrucción, como un todo de su alma. Porque ¿cuánto sufrimos los padres por los hijos? Cuando el hijo se aleja, como el hijo pródigo, se aleja y le dice, no, de Dios, no me interesa la opinión de Dios. Yo estoy bien, mis amigos les va bien, tienen carros nuevos y yo aquí estoy sumido en la pobreza por tu cristianismo. Pa, déjate, yo me voy acá. ¿Y cuánto le duele a los padres que un hijo nos hable así? Nos duele muchísimo. De hecho, es como un puñal directo al corazón. Y eso es lo que menciona la Biblia. Los hijos necios menosprecian el consejo de los padres, dice la palabra, Proverbios 15:5. Seguimos en la traducción viviente. Proverbios 15:5. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. Yo que siempre Dios ahí inmediatamente, como somos sencillos, pone lo bueno, ¿verdad? El ser sabio. Luego, para que no andemos perdidos. Así, mis hermanos, las relaciones personales, familiares de los necios. Es una característica que más sobresale de los necios. Pero hay otra. Hay una en especial que sobresale por sobre todas. Y por ello es la que mejor describe al necio. En especial al que es sabio en su propia opinión, que dijimos que era el peor tipo de los necios. Es el que en su corazón dice, no hay Dios. Es el peor de los necios. Es el peor de las características que identifican a una persona que es necia. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Se fijan? Siempre la necedad va de la mano ¿con quién? Con el pecado, de hacer lo malo, de hacer cosas abominables, de no hacer el bien, sino hacer el mal. Van de la mano. Por eso el Señor quiere evitarnos esa necedad, porque destruye nuestras vidas y a los que están alrededor nuestro. Pero
En este Salmo 14, ¿qué es? Al quitar a Dios de mi vida, desaparecerlo como si pudiese, pero de esa manera digo, no hay Dios. Pues ahora puede divertirse en el pecado que él anhela. Entonces hacen cosas abominables. Ellos son corruptos y sus acciones son malas, dice otra traducción. Si no hay Dios, pues no hay un dador de la ley moral. ¿Sí entiende? De una ley moral objetiva. Eso es algo filosófico y tenemos que entenderlo. Si no hay Dios, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Sí entiende? Por ejemplo, veníamos hablando de la inmoralidad sexual, pero la inmoralidad sexual, ¿en base a qué? ¿En base a qué? A la ley de Dios, al consejo de Dios. Pero si Dios no existe, pues yo digo que el sexo debe ser entre el marido y la mujer. Y el otro dice, no, yo creo que el hombre puede tener muchas mujeres y viceversa, y cada quien como quiera, igual lo que importa es que nos amamos. Y esa es su verdad, ¿sí me entiende? Esa es su ley moral. Cada quien, se llama ley moral subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque de cada sujeto. Está sujeta a lo que piensa cada uno de nosotros. Y cada quien tiene su verdad. Tengo mi verdad, tengo tu verdad. Y todo se vuelve en este mundo como relativo. Por eso el diablo ataca de esa manera, como es las verdades morales objetivas de Dios. Para que una verdad moral sea objetiva, debe salir de nosotros. Porque si no es subjetiva. Y tiene que estar en otro ser superior, todopoderoso y dueño de todo lo que creó. Ay, ¿quién será ese? Pues Dios. Dios tiene la autoridad de poner una ley porque Él es el dueño de todo. Y Él dice, no hagan esto porque no les conviene, les va a ir mal, van a destruir sus vidas y a sus familias. Sean fieles, ámense en vez de odiarse, perdonen en vez de vengarse, etc. Él nos da leyes morales objetivas, fuera de nosotros, para que podamos seguir todos por igual. Objetivamente se llama eso. Y no cada uno con su verdad. No, mi verdad es que yo puedo tener... Y ahora se casan hasta con animales y se casan con árboles. Eso está véanlo. Y uno dice, ay no, a mis hijos no le va a pasar. Jóvenes, no es lo que están viendo ahí, pues es tremendo lo que se está viviendo. Es tremendo cuando se descompone, cuando la necedad se hace masiva y los líderes son los más necios. ¿Qué produce en la sociedad? Actitudes, como dice aquí en la Biblia, rompen todas las relaciones que están cercanas. Y hay inmoralidad sexual, hay desobediencia de los hijos, hay peleas y pleitos, hay mentiras, todo ese tipo de cosas. Esto es algo importante que deben entender. Si no hay un Dios, pues no, ¿para qué somos moralmente así? No tiene caso. Cada persona tiene su medida, entonces eso sí los va a afectar, porque mi medida muchas veces no es la que me conviene. Y eso es lo que estuvimos aprendiendo hasta ahora. Si hay un Dios creador, y sí lo hay, y Él es el dador de la ley moral, como el creador de todo lo que existe, ese es un parámetro, una medida objetiva digna de ser seguida, aprendida y seguida. Por eso la ley de Dios funciona como un ancla a nuestras vidas, nos amarra de nuestra maldad, no nos deja alejarnos de Dios para hacer lo malo, lo abominable a Él. Por eso, esta es la correlación que debemos de prestar mucha atención. Desaparecer a Dios para así vivir según nuestra propia opinión, al hacerlo, sí hay consecuencias, sí hay. Mi vida se empieza a volcar hacia el pecado. Y esa es la característica más destacable, el decir no hay Dios, porque inmediatamente esa persona se va a volcar a todo lo que es contra de Dios, a su propia opinión. Los necios son necios porque hacen el pecado su forma de vida. Proverbios 14:16. Reina Valera, Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal,
mas el insensato se muestra insolente y confiado. El insensato aquí representa al necio. El temor de Dios y el apartarse del mal es una característica entonces ¿de quiénes? De los sabios. Pero los que andan en su propia opinión son necios, que piensan que aunque anden mal, en malos caminos, en el pecado, nada les va a pasar. Y van a andar en esta vida como Juan por su casa, ¿verdad? Nada les va a pasar. Pero el pasaje principal de hoy dice bien claro: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Todo junto, en un mismo paquete están, no están separados. El problema principal del sabio en su propia opinión es que no escucha otros consejos. No los escucha. Aún puede estar hoy aquí sentado y no estar escuchando el consejo de Dios. Proverbios 14:12 en la traducción viviente dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. No escuchan el consejo de Dios porque aunque se dicen cristianos, en su corazón no hay Dios. Marcos 7:6, el pastor de pastores, nuestro Señor Jesús, ¿cómo les dijo a los que tenían lejos? Decían, ¡ay, sí hay Dios! Pero cuando el Señor miraba su corazón, no había Dios. Ellos estaban viviendo una vida alejada de Dios. Si se fijan, la vida de los fariseos y escribas era justamente lo que venimos hasta ahora describiendo. Eran inmorales sexuales. Daban carta de divorcio a su esposa porque le quemó las papas ahí o el huevo. En serio. Ahí hay registros en las sinagogas de los rabís que hablan de eso, que se puede porque se le quemó la cocina, carta de divorcio. Y encima no le daban la carta, nomás las despedían. ¿Para qué? Para que no se junte con otro hombre. Y la hacían adúltera también a ella. ¿Sí se da cuenta? Eran tremendos. Usaban la ley para su propia opinión, para provecho de su propia opinión. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios en su corazón. Y el Señor le dice, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombre. Porque dejando los mandamientos de Dios, o sea, abandonando los mandamientos de Dios, se aferran ¿a qué? A la tradición de los hombres. Me aferro a mi propia opinión. Me aferro a la cultura del mundo. A ellos les funciona y a mí me va a funcionar. ¿Y qué les funciona a ellos? No, pues no es que están ganando mucho dinero, no es que tienen muchas mujeres. Les funciona el pecado. No hay nada ahí que Dios no haya dicho. El problema es que yo todavía me divierte el pecado. Por eso lo veo algo como bueno eso. Veo las algarrobas que comen los cerdos como algo bueno. Cuando lo bueno es tener una relación hermosa con mi mujer, de fidelidad, de amor, de confianza mutua, de apoyo mutuo. A ver, los que no están casados, ¿quién quiere una relación así? ¿A ver? No la quieren, ok, listo. No los veo convencidos. Los cristianos somos gente de convicción, hombres y mujeres de convicción. Amén. Aleluya. El Señor, así será. Gracias, Señor. Gracias. Es la manera. No, pues sí, si el Señor quiere. No, el Señor sí quiere. Les informo. Pero el aferrarse a mi propia opinión es dejar el mandato de Dios, como recién decía Jesús aquí en Marcos 7. Es menospreciar el consejo de Dios. Es mejor decir, no hay Dios, según ellos. Pero en verdad, ¿qué hay? Sí hay Dios. Un Dios lleno de sabiduría que creó el universo tan hermoso, tan gigantesco, tan preciso como existe, mis hermanos. Todo esto no salió de la nada, mis hermanos, de la casualidad. Del caos no sale el orden. De lo desordenado no sale lo ordenado, como dicen ahí. No, de un ser ordenado, todopoderoso, preciso, sale el universo que estamos viendo. Por eso dicen los cielos que reflejan la gloria y el poder de Dios. Por eso nosotros vemos,
Decimos, híjole, no. Maravilloso es mi Dios. Y así como creó esto tan hermoso y perfecto, Él quiere que mi vida se transforme en algo ordenado y perfecto delante de sus ojos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la manera. Cerramos con Romanos 12. Dice el apóstol Pablo y nos da consejos para la vida cristiana. Fíjense, nos da consejos. Y da muchos consejos. Miren, me voy a ir rápido porque quiero mencionar otro pasaje de Job también. Dice, el amor sea sin fingimiento. Romanos 12, 9. Después usted vaya y lea Romanos 12 desde el 9. Y nos da consejos para vivir como cristianos. Fíjense, el amor sea sin fingimiento. Amén. Aborreciendo lo malo, ¿se da cuenta? Y adheriéndose a lo bueno, dice. Amándonos los unos a los otros con amor fraternal, no amor sensual. ¿Sí me entiende? Fraternal, de querer ayudar. Ay, el hermano, ¿cómo puedo ayudarle, hermano? Vamos a orar por él. Ahí puso una petición, debe tener alguna causa esa petición. Señor, obra en esa petición, en ese clamor que tiene la hermana, el hermano, en el nombre de Jesús, amén. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. No siendo perezosos a lo que requiere diligencia, sino ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. ¿Se dan cuenta? Es increíble cómo el Señor todo lo quiere cambiar para bien, pero tenemos que cambiar nuestro corazón para eso. Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión. ¿Se dan cuenta? Para vivir así hay que saber que hay un Dios y es mejor buscar su conocimiento, su sabiduría. Proverbios 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere conocimiento y el oído de los sabios busca el conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? ¿El del mundo? No. ¿El del príncipe de Maquiavelo? No. Busca principalmente la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿tendrá consecuencias rechazar este conocimiento de Dios? ¿Tendrá consecuencias decirle, ay, no me interesas, Dios? Tiene consecuencias terribles, mis hermanos. Rechazar el conocimiento de Dios, su consejo, su perfecta opinión, voluntad. En el libro de Proverbios, el rey Salomón nos dice de estas terribles consecuencias. Miren, hay consecuencias. Proverbios 1, versículo 20, en la Reina Valera actualizada. ¿Y cómo dice ahí? Resultados de rechazar, ¿qué cosa? La sabiduría, el conocimiento de la opinión de Dios. Dice Proverbios 1:20, dice, la sabiduría llama en las calles, poéticamente, da su voz en las plazas, proclama sobre las murallas, en las entradas de las puertas de la ciudad, pronuncia sus dichos. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amarán la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlarse y los necios aborrecerán el conocimiento? Vuélvanse ante mi reprensión. He aquí, yo les manifestaré mi espíritu y les haré saber mis palabras. Pero por cuanto llamé y se resistieron, extendí mis manos y no hubo quien escuchara. Más bien desecharon todo consejo mío y no quisieron mi reprensión. Yo también me reiré de su calamidad, me burlaré cuando les llegue lo que temen. Aquí es una personificación de la sabiduría, está personificando a la sabiduría como si fuese una obra de teatro. ¿Sí entienden? No es que Dios se está burlando, ¿verdad?, de nosotros. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? Amén. Bueno, entonces es una personificación, es como una escena dramática de un teatro, de una escena teatral, ¿verdad? Entonces dice que la sabiduría nos está diciendo, rechazaron el conocimiento de Dios y la opinión de Dios. Bueno, entonces yo me voy a reír de su calamidad.
Me burlaré cuando les llegue lo que temen. 27. Cuando llegue como destrucción lo que temen, cuando su calamidad llegue como un torbellino y vengan sobre ustedes tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán con diligencia y no me hallarán. ¿Qué significa esto del 28, versículo 28? Significa que hay un tiempo para todos, mis hermanos. Si yo me la paso en mi propia opinión y después vienen las consecuencias calamitosas, la destrucción a mi vida, la pelea en mi familia y todo ese tipo de consecuencias que ya vimos durante toda la hora, ¿qué pasa? En ese momento, ¡ay no, Señor! Sí, está bien que nos arrepintamos, pero las consecuencias ahí van a estar. Eso significa, dice el 29, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, toda disciplina mía. Entonces comerán del fruto de su camino. O sea, ¿de qué camino? Del que ustedes eligieron en su propia opinión. Y se saciarán de sus propios consejos. Porque su descarrío matará a los ingenuos y su dejadez echará a perder a los necios. Pero el que, ahora dice la esperanza, pero el que me escuche habitará confiadamente y estará tranquilo, sin temor del mal. ¿En qué lado queremos estar? ¿Verdad que en el 33, no? Queremos habitar confiadamente para estar en paz y apartados del mal. Esta es muy fácil de elegir, ¿no? Ay, hermano, póngame una pregunta más difícil, ¿no? Pero volvemos al inicio, ¿cuántos cristianos caemos en no consultar la opinión de Dios? Igual muchos elegimos ser necios, sin querer, queriendo, entre comillas, porque andamos en nuestra propia opinión, con nuestros corazones alejados de los propósitos de Dios. Por último, Job 28, les voy a dar la tarea de que lo lean en sus casas. Job 28, ¿qué habla este capítulo? Job está hablando, ¿cuántos dicen que Job era un hombre que vale la pena seguir su ejemplo? Sí, ¿no? Que, vale la pena, vamos a aprender de la vida de Job. Claro que sí. Y aquí Job en el capítulo 28 está hablando sobre ¿qué cosa? Sobre la sabiduría. Y de cómo la gente, fíjense, pierde toda su vida dedicándole a extraer oro, plata, piedras preciosas, rubíes, diamantes, hasta desde lo más profundo de la tierra, dice este capítulo. ¿Sabe qué? Job, ¿sabe cuándo vivía? Hace 4,000 años o más. Era de la época de Abraham o quizás anterior a la época de Abraham. ¿Se imagina? Más de 4,000 años desde ahora para atrás en el pasado. Y Job está hablando a la perfección de la industria minera. Después vaya y chéquenlo ahí en el capítulo 28. Habla de la industria minera, de cómo el hombre es una de las industrias más complejas y difíciles, trabajosas, pero se requiere mucho entendimiento de la tierra, del manejo de todo eso, de la geotermia y de todo ese tipo de cosas. Y hace más de 4,000 años los hombres estaban en la minería. ¿Sabe por qué? Porque querían extraer el oro, la plata, el cobre, el hierro y el cobre para pelearse, hasta con la cubeta, ¿no? Armar armas. El oro y la plata para llenarse sus bolsillos. O sea, todo lo que el Señor les dio, todo don y talento que el Dios les dio, ellos lo usaban para la satisfacción materialística. Dice en el versículo 9, ahí en Job 28, la gente sabe cómo romper la roca más dura, dice, y volcar de raíz a las montañas. O sea, en esa época, ahora lo están haciendo también, decimos, con estas máquinas impresionantes. Pero en la antigüedad hicieron las pirámides, ¿se da cuenta? Aquí en México tenemos pirámides. Y aquí en México y en todos lados en la antigüedad había la industria minera. Dice aquí bien claro en el versículo 9, en el versículo 10 dice, construyeron túneles en las rocas para descubrir piedras preciosas. Represan el agua que corre en los arroyos y sacan a la luz los tesoros escondidos. Fíjense, todo eso, esa habilidad, esa tremenda habilidad que tenían los seres humanos para sacar todos los metales preciosos. Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? Se pregunta Job ahora.
Saben sacar todo lo que quisieron en sus vidas, ¿verdad? Cómo hacer dinero, cómo con eso hacer no sé qué y no sé cuánto. Pero ¿saben dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde pueden hallar entendimiento? Dice en el versículo 12. Nadie sabe dónde encontrar sabiduría porque no se hallan entre los vivos. En las personas, en nosotros no está la sabiduría. Versículo 17, más abajo. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. Antes el cristal era bien caro, el vidrio era carísimo. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. La sabiduría no. Versículo 20. Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? Otra vez. ¿Dónde puede hallar entendimiento? Versículo 23. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Entendámoslo. Para vivir vidas sabias hay que tener a Dios en nuestro corazón y no encerrado, sino como rey, entendiendo que su voluntad y su opinión valen mucho más que la mía. Dice, Él sabe dónde se puede encontrar. Porque el que mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos, aquí está, la creación. Él decidió con qué fuerzas deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería de caer. Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. ¿Se da cuenta? O sea, la creación, los cielos, todo lo que estamos viendo habla del poder y la precisión de Dios. Ya lo dijimos, ¿no? Versículo 27. Vio la sabiduría y la evaluó Dios. La colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Es una poesía, ¿no? Versículo 28, termina. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. ¿Cuántos son seres humanos? ¿Verdad? Todos. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿Vieron cómo? ¿Dónde escuchamos este versículo 28? ¿Vio cómo va de la mano? En el pasaje principal de hoy. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Van a hacerle caso al consejo de Dios para salvar sus vidas y edificar sobre ella? Amén. Vamos a ponernos de pie entonces. Oremos. Señor, gracias por tu sabiduría, mi Dios. Sabemos que solo en ti podemos encontrar una vida sabia, una vida que te agrada a ti, Padre, porque a ti te agrada que nos vaya bien, a ti te agrada el bendecirnos, pero muchas veces tomamos decisiones en nuestra propia opinión. Tu proverbio dice, como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Señor, no permitas, mi Dios, que volvamos a nuestro propio vómito, que no repitamos nuestra necedad de decir no hay Dios. Dios no manda en mi vida. Y alejar nuestros corazones de ti, mi Dios, y confiar en nuestra propia opinión. Señor, perdónanos tantas decisiones que hemos tomado sin tomarte en cuenta a ti primero, mi Dios. Perdóname, Señor. Aprovecha, hermano, dígale en este momento, perdóname, Señor. Perdóname desde lo más profundo de mi corazón. Ahí es donde tú ahora moras, a través de tu Santo Espíritu. Me rindo ante ti y entrego mi vida a ti, mi Dios. Gobierna en mi voluntad, mi Dios. Sé dueño de mi vida y que mi opinión no valga como la tuya. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor por su opinión. Bendito eres, Señor. Te damos gracias.